A ver, hay una fuerza que literalmente ha dibujado los mapas del mundo y ha encendido revoluciones. ¿Cuáles? Pues esa tensión constante entre el control y el deseo de ser libres. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa historia de poder y resistencia. Y estas preguntas no son para un examen de historia, para nada. Entender las respuestas es fundamental para descifrar por qué el mundo es como es hoy. O sea, desde las fronteras que vemos en los mapas hasta la economía que nos conecta a todos. Ok, para entender la lucha, primero hay que entender el juego, ¿no? Pensemos en el mundo como un gran tablero. Vamos a empezar por las piezas, por esas fuerzas que definen quién mueve qué en el escenario mundial. Miren, los conceptos que vienen ahora, piensen en ellos como un vocabulario básico, ¿sí? Son las palabras que nos van a permitir, digamos, leer el mapa del poder global y entender esas luchas que lo han redibujado una y otra vez. Muy bien, ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se ejerce ese poder? O sea, ¿cuáles son las herramientas, las estrategias que usan algunos países para dominar a otros? Vamos a ver. Aquí tenemos el imperialismo. Pensemos en esto como la gran estrategia, el plan maestro. Y ojo, no siempre es con tanques y soldados, ¿eh? A veces es una presión económica, una influencia política tan pero tan fuerte que el otro país, bueno, no le queda de otra que seguir la corriente. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué esa obsesión con tener colonias? La respuesta casi siempre se puede resumir en tres cosas: recursos, mercados y prestigio. O sea, las colonias eran la máquina de hacer dinero y el símbolo máximo de «mira qué poderoso soy». A ver, si el imperialismo es la idea, el colonialismo es ponerla en práctica, a la fuerza. Es cuando un país llega, pone a sus propios jefes, impone sus leyes y, básicamente, gobierna un lugar que no es suyo como si lo fuera. Y esta pregunta, esta sí que duele. Nos lleva al costo humano. ¿Qué se pierde? Pues todo. Se pierde la soberanía, el derecho a decidir tu propio futuro, el control de tu tierra y muchas veces hasta la propia identidad cultural. Entonces, para que quede súper claro, la diferencia clave está entre influir y controlar directamente. Un país puede ser imperialista sin tener una sola colonia, solo usando su billetera para mandar. Pero el colonialismo, eso ya es otra cosa. Es la ocupación total, con todas sus letras. Y luego está la hegemonía. Esta es una forma de poder mucho más sutil, ¿no? Ya no se trata de mandar directamente. Es más como ser el líder de la manada. Es tener una influencia cultural, económica y política tan grande que los demás países adoptan tus reglas y tus ideas casi sin darse cuenta. Aquí va una pregunta para pensar, muy de hoy en día. ¿Qué es más poderoso? ¿Tener el ejército más grande del mundo o controlar la economía y la tecnología? La respuesta a eso define casi toda la política global de nuestros tiempos. Pero a ver, la historia no es solo un cuento de dominación. Siempre hay una reacción. Así que ahora demos la vuelta a la moneda y hablemos de la resistencia, de esas fuerzas que, tarde o temprano, se levantan contra el control. ¿El nacionalismo? Este es como el combustible emocional de la resistencia. Es ese sentimiento de orgullo por tu tierra, tu cultura, tu historia, esa identidad compartida que une a la gente y les da la fuerza para decir basta y luchar por ser libres. Y bueno, cuando ese sentimiento nacionalista llega a su punto de ebullición, ¡pum! A menudo el resultado es una revolución. Es el momento en que un pueblo se levanta para tirar abajo un sistema que ya no aguanta más y, finalmente, tomar las riendas de su propio destino. Y aquí vemos la conexión clarísima. Es como una cadena de dominó. Primero, la dominación imperialista. Eso, inevitablemente, despierta un fuerte sentimiento nacionalista. Y ese sentimiento puede terminar estallando en una revolución. Es una cadena de causa y efecto. Una cosa lleva a la otra. Ok, ya que tenemos los conceptos claros, vamos a hacer un zoom out. Veamos cómo estas dinámicas de poder y resistencia le dan forma al mundo en el que vivimos hoy. Y en este tablero de ajedrez global, claro, hay jugadores más grandes que otros, las grandes potencias. Cada movimiento que hacen, ya sea económico, político o militar, crea ondas que nos afectan a todos, en todo el planeta. Hoy en día, ¿en quiénes pensamos? Pues en Estados Unidos, con su poder cultural y financiero, en China, que es un gigante industrial y tecnológico imparable, y en Rusia, con su fuerza militar y su control sobre la energía. Cada uno juega sus cartas de forma diferente, pero todos moldean la economía y la seguridad mundial. Y aquí entra la geopolítica.
que en pocas palabras nos recuerda que en las relaciones internacionales pasa como en los bienes raíces. La ubicación es clave. ¿Dónde está un país y qué recursos tiene? Eso es fundamental. No todo es ideología. La geografía tiene un peso estratégico gigante. Este es un ejemplo perfecto de la geopolítica en acción. Piénsenlo, tener el control del petróleo puede darte más poder que tener un ejército enorme. Es la prueba de que controlar un recurso vital puede cambiar completamente el equilibrio de poder en el mundo. Claro, y cuando estos gigantes compiten, ¿qué pasa? Muchas veces termina en una carrera armamentista. El ejemplo clásico es la Guerra Fría, claro. Pero lamentablemente esta dinámica de competir a ver quién tiene el arma más grande no ha desaparecido. Y esto nos lleva a un número que de verdad es difícil hasta de imaginar. Más de 2 billones de dólares. Ojo, no son 2.000 millones, son 2 billones con B. Eso es lo que el mundo se gasta en armas en un solo año. Es una cifra que te obliga a preguntarte, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y justo ese número nos deja en la puerta de una última reflexión, una pregunta final para cerrar todo esto que hemos estado viendo. Y aquí la tienen. ¿Qué pasaría si toda esa fortuna, en lugar de ir a armas, se invirtiera en educación? Es una pregunta que va más allá de los números, ¿no? Nos desafía a imaginar un mundo con prioridades completamente distintas. Y nos deja pensando qué significa realmente progresar.